Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos en plena Navidad, rodeados de ese espíritu de luces y de toda esa fiesta. El Espacio en Blanco llega fiel a su cita. 2 nuevas ediciones están ya listas para viajar por esos mundos que aquí en Radio Nacional de España nos gustan. Y para hoy llega una visita a un personaje que aún no había visitado el programa. Esta es una pista. En el Espacio en Blanco han pasado casi todos los maestros de este mundo del misterio, las grandes personalidades, pero nos faltaba uno y esta noche nos vamos hasta Barcelona para estar con él un rato. Miguel García Arracil, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. No me llamo García, me llamo Miguel Arracil, la G. de García, pero es igual, me has cambiado el nombre. ¿Y dónde lo saca yo todo eso? No sé, tú sabes, ayer me llamaron de Onda Cero y me llamaron Miguel Ángel, o sea que... A mí también me llaman muchas veces Miguel Ángel. Yo que te quería presentar como un histórico, bueno, lo que eres, pues ya tenemos unos cuantos años, sí, has estado en todos los sitios, te has metido en todas las batallas. Más o menos. ¿Cuántos libros has escrito? Pues mira, este día del libro aparecerá mi libro número 50. ¿50 libros ya? Sí, o sea, 49 en este momento y 50 con el que saldrá para el día del libro. Y además una forma de escribir muy mordaz y muy especial porque ya no te callas nada, ¿no? No, por desgracia tengo la desgracia de ser un bocazas y decir lo que pienso, cosa que en este país nunca soy bien recibido. Y das a diestro y a siniestro, derecha, izquierda, arriba y abajo, cielo e infierno. Exactamente, sí, les doy más caña al cielo que al infierno, porque como he pedido la excomunión y no me la envían, seguramente iré directamente allí. ¿La has pedido? Sí, la pedí un día en un programa que estaba mi buen amigo Andrea Faber-Kaiser, sí. y la pedí, o sea, aparte de pedirla oficialmente, pero no me la han enviado, y fíjate si te hablo de hace años. Hace años. Miguel, ¿y por qué te metiste en esto del misterio? Pues bueno, creo que yo tengo 54 años, que debe ser más o menos una edad parecida a la tuya, y en aquellos tiempos ya me gustaba el tema del misterio, o sea, el misterio y la aventura y los viajes. Yo recuerdo de haberme criado con los libros de Julio Verne, de Salgari, y bueno, ya en aquellos tiempos me gustaban aquellos misterios, sobre todo los misterios históricos, las expediciones, todos aquellos tiempos. Bueno, y aquello fue ligando. Un día le dije a mis padres que en paz descanse, les dije, un día seré escritor y periodista, recorreré el medio mundo. Mi madre, que paz descanse, me dijo, ¿qué fantasía tienes? Fantasía no te sobra. Y bueno, y lo he conseguido, ¿no? O sea, siempre me ha llamado el tema de los misterios, bueno, pero algunos misterios, o sea, los enigmas del pasado, los misterios del pasado, o sea, eso me gusta, temas como ocultismo, tipo tarot y todo, no me interesan. Ya. ¿Y has vivido algún fenómeno? ¿Te ha pasado algo? ¿Has estado en contacto con, no sé, fallecidos? ¿Qué te ha pasado? No, fallecidos no, porque como soy agnóstico, no creo en la vida después de la muerte. Ya. Entonces, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, un caso, hace 24 años, estando yo de coordinador de redacción de la difunta y mediocre revista Karma 7, recuerdo... Histórica, déjame que diga histórica. Y no, histórica y pionera, o sea, eso, vale. Sí, pionera, pero no, o sea, si miramos las que hay ahora, vemos la poca calidad, y si la comparamos con la que había entonces también, la otra que había en el mercado, que era Mundo Desconocido de Andreas, vemos que aquella no valía para nada, no, valía poco. Entonces, como coordinador de redacción, recuerdo que asistía a un poltergeist, ¿sí? Poltergeist, en un pueblo de aquí, un pueblo cercano a Barcelona, se llama Esplugas de Llobregat, y asistía a lo que era realmente un poltergeist, donde sin trucos, o sea, una familia, una madre con 4 hijos, se les había fallecido, el cabeza de familia había fallecido hacía poco, y bueno, se daban una serie de fenómenos de tipo de, o sea, de movimientos exagerados de objetos, incluida una bombona de butano que se movía sola, era diciembre, era un 7 de diciembre, el día después de Reyes, se movía sola por el comedor, no corría el Tour de Francia, pero se movía y bastante, golpes en las paredes, lo que se llama en la parapsicología se llaman raps o tiptología, cambios de temperatura bruscos de una manera tremenda. Teníamos un termómetro, una U de Pujol, y marcaba cambios hasta de 15 grados en poquísimo tiempo, lo que llaman termogénesis, y unas teleplastias, unas caras que aparecieron en el lavabo, que salieron publicadas en la revista Karma 7. Esto es un fenómeno de aquellos paranormales, que se comentó después con el fallecido Francisco de Asís Robati, creo que te acordarás posiblemente de él, que él era himnólogo, además de diplomado en enfermería, y bueno, se hizo una investigación y casi seguro que lo producía uno de los hijos, uno de los chavales, que lo producía por lo que los parapsicólogos llaman psicorragia o psicorrea, un desprendimiento de energía, y además les había dado por jugar con ese puñetero juego, que de juego no tiene nada, que es la Ouija, ¿no? Eso es un fenómeno paranormal de los que vi. Después,
Alguno, no sé, alguna cosa he visto e incluso alguna me arrepiento de haberla escrito. En mi último libro, Cataluña Guía del Terror, salí en defensa de la mujer de la curva. Expliqué un caso, un caso cuando todos sabemos o todos sabíamos o todos creemos o creíamos que es una leyenda urbana, que posiblemente el 99% de los casos era una leyenda urbana. Yo en este libro, Cataluña Guía del Terror, de Editorial Bastet, comento un caso y doy el nombre de las dos personas que estábamos allí, que vimos un caso que de leyenda tenía poco, y si le añades que yo no fumo nada y casi no bebo alcohol, o sea, no fue ninguna alucinación, ¿no? Cuéntanos qué pasó, no nos dejes así. Pues muy fácil, pues que estábamos en Francia, había ido a Francia para hacer un reportaje, era director yo de Mundo Oculto, hace unos 14 años creo que hace aproximadamente, y fuimos a Pau, cerca de Lourdes, a hacer un reportaje, y en un momento dado nos perdimos, estaba lloviendo y era muy oscuro, la carretera muy mal señalizada, y cuando ya nos dábamos por perdidos, no encontrábamos la ciudad. Entonces en un momento dado encontramos a una señora normal y corriente, ni flotaba, ni levitaba, ni ninguna cosa parecida, no en una curva, sino en una recta que había. Le dijimos, bueno, nos hizo parar, la paramos, le dijimos dónde íbamos, nos dijo que ella iba para allí, que si la acompañábamos, lógicamente con una noche de lobos, para ella fue un alivio, para nosotros tener una guía era todavía mejor. Llegamos, nos fue indicando en un momento dado, como las leyendas urbanas famosas, decirnos atención, que había una curva que no la había visto, iba muy nervioso porque íbamos muy fuera de tiempo. Y entonces, bueno, la curva la tomé como no la había visto, la verdad, me hubiera comido aquella curva. Y bueno, seguimos, entramos en la población y curiosamente cuando llegamos al lugar, al frenar, bueno, era un semáforo que había en la entrada de dicha población, al mirar hacia detrás ni estaba la señora, ni había agua ni nada, o sea, alucinación, vete a saber qué. O sea, quizás como al estar tan cerca de Lourdes, algún católico diría que era la Virgen, pero ya te digo, como yo soy agnóstico, no creo en la Virgen, por lo tanto no sé lo que pasó. Pero lo viviste, qué curioso. Sí. Qué curioso. El misterio existe, ¿verdad? El misterio nos rodea por doquier. Sí, el misterio, o sea, los misterios sean del tipo que sean. Yo siempre he dicho en mi blog, que está en mi página web, siempre escribo con una sección que se llama el borde de la frontera, lo de borde de la frontera, o sea, cada uno puede tomarlo como quiera. Siempre digo que hay tantos misterios en el mundo que es tontería inventárselos, ¿no? Si por cerca que estemos, vayamos, encontraremos algún tema misterioso, algún enigma, sea histórico, arqueológico, a nivel de parapsicológico, criptozoológico, el que sea, los tenemos muy cerca, es tontería inventárnoslos porque los tenemos allí. ¿Y países? ¿Has viajado también por un montón de países? Pues sí, países, sí. Siempre me hacen la misma pregunta y yo te devuelvo a ti. ¿Cuál es el país que más te sorprende? El que más me sorprende, yo hablaría más, sorprenderme me han sorprendido mucho, pero, por ejemplo, sorprenderme me sorprendió mucho, y para bien, Guatemala. Estuve en Guatemala, he estado en más de una ocasión en Guatemala, tanto en la parte de la selva del Petén, como en la zona del altiplano, la zona de Lago Atitlán y toda aquella zona. Y bueno, es un país de aquellos que cuando vas me quedé sorprendido, porque me pensaba encontrar un país mesoamericano como, no sé, tipo México, así, y me encontré que la cultura maya, tú que también has viajado tanto, y si has estado por allí, o sea, la cultura maya sobrevivía totalmente, incluso en cultos sincréticos, ¿no? Uno de mis países favoritos es, de hecho, Guatemala, sí. En Guatemala, sí, si has asistido a las ceremonias de Maximón, sí. O sea, en el lago Atitlán, sí. Que por cierto me hacía mucha gracia la espiritualidad. Yo soy más materialista con un billete de 500 euros, ya lo digo, pero me hacía mucha gracia porque por cada foto que hacía había pagado, no me acuerdo si era $1 o 4 o 5 quetzales, ¿no? Sí. A mí no me cobraron, gracias a Dios. Mira, qué suerte tenías. Porque yo soy creyente. Debe ser la diferencia. Pues yo no, o sea, yo sí que pagué y bueno, me da igual pagar un dinero. Lo malo es que en aquel caso la persona que llevaba yo, el guía que llevaba, de nombre Ananías, un maya puro, me dijo que aquel dinero no iba a repercutir en las mujeres que estaban allí en el mercado vendiendo, los niños sucios corriendo por allí, sino que iba a repercutir que aquella gente se lo iba, en el caso concreto mío, se lo iba a gastar en una especie de aguardiente que se tomaban, y que se veía que era muy abundante, porque viendo las piernas con llagas tórpidas y los vientres
ascíticos que tenían aquellos señores, ya se veía que el aguardiente corría mucho. Ya. Guatemala, uno de sus países favoritos. Este es nuestro... Este es uno que me sorprendió. Mi país favorito es, y voy siempre que puedo, es Egipto. Egipto. Ya. Egipto es una especie de pequeño vicio, ¿no? O sea, Egipto es un sitio de aquellos, y, a ver, o sea, cuando vuelvo, vengo, tú has estado bastantes veces en Egipto, vuelvo cansado de que venga gente detrás mío diciéndome pashi, o sea, y pidiéndome y todo, pero, o sea, no me gusta el Egipto del siglo XXI, me gusta el Egipto faraónico, las ruinas, ¿no? Y de Egipto creo que me gusta todo, tanto la parte del Nilo, que es la principal, como cuando te apartas. Yo me acuerdo que hace 9 años subí una madrugada al Sinaí, detrás llevaba a Lorenzo Fernández, y un poquito más para atrás a Fernando Jiménez de los que paz descanse, y a su hijo, a Fernando Junior, ¿no? Que ahora lo tengo aquí de vecino en Barcelona. Y bueno, yo recuerdo que desde allí, esperando que saliera el sol, estábamos cerca, Lorenzo Fernández estaba al lado, y hicimos unas fotos, y miraba aquello tan árido desde el Sinaí, desde arriba de todo, y decía, oye, hasta el desierto del Sinaí, que es feo, a ver, según como mires, es bastante feote, y cansado como estaba de 5 horas de subir para arriba, era precioso, ¿no? O sea, tiene una magia Egipto que me llama la atención, y he estado, lógicamente, en lugares mucho más exuberantes, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, pero Egipto tiene algo que creo que no tiene ningún otro país. Ese es nuestro invitado. Dentro de nada nos vamos con él de viaje a lugares curiosos que nos va a servir para abrir las puertas. Miguel, hay un libro que tú, entre los muchos que has tocado, era Lugares Mágicos de Cataluña. A mí me gustaría que nos introdujeras un poco para la gente que no conoce, aparte de Montserrat, que es un sitio absolutamente mágico, ¿qué otros lugares recomendarías tú para visitar? Bueno, mira, primero, yo no tengo ningún libro que se llame Lugares Mágicos. Lo que tengo es tengo 2 colecciones hay una colección que se llama La Cataluña Mágica, que tiene 7 títulos diferentes, y después hay otra que se llama La Cataluña Maldita, que son 5. Por lo tanto, son 12 libros totalmente diferentes sobre lugares mágicos heterodoxos. Cuando hablo de lugares mágicos no me refiero a lugares con fenómenos paranormales normalmente, sino lugares mágicos donde se han dado una serie de sucesos históricos, sobre todo enigmas históricos, enigmas arqueológicos e incluso criptozoológicos, que los hay importantes en Cataluña, ¿no? Y bueno, yo te diría que Cataluña, igual que Castilla, igual que Madrid, yo ahora estoy a punto de pasar una semana en tierra de Segovia y de Madrid, y he vivido en Madrid. O sea, cualquier lugar de España, cualquier lugar de Europa tiene su magia y sus lugares misteriosos. Yo, como catalán, he estudiado más por cercanía y por vecindad, incluso por afecto, como catalán, los lugares que tengo más próximos, ¿no? Y te podría decir que, lugares mágicos los hay, pero muchísimos, ¿no? Sin salirnos de la ciudad condal, sin salirnos de Barcelona. Hace 1 año y medio apareció mi libro, que actualmente va por la 2ª edición, Barcelona insólita y heterodoxa. En uno de esos capítulos hablo de algo tan de eso que si hiciéramos un reportaje lo podríamos poner en cursiva, entre comillas, mágico, que hubo en Barcelona capital, en la ciudad condal, cómo eran sus megalitos. La gente viene, sabe que está la Sagrada Familia, Montjuïc, el Tibidabo, muchas cosas, pero la gente desconoce, por ejemplo, que en la Barcelona capital existieron un buen número de megalitos, con toda la sacralidad que se le ha dado al tema de dólmenes, menires, cromlex. Estos megalitos, aparte de los que pudieron ser destruidos en la antigüedad, algunos de ellos, por ejemplo, el que había en Montjuïc y del que han quedado alguna imagen en las gacetas del final del siglo XIX, era visitado y dibujado por muchísima gente, y actualmente la gente ni tan siquiera sabe que cerca del castillo de Montjuïc es una montaña, es la montaña propia de Barcelona más que el Tibidabo, pues aquella que además tuvieron importantes propiedades los templarios. Mi próximo libro, que saldrá para Sant Jordi, para el 23 de abril, de cátaros y templarios en Cataluña, pues bien, los templarios tenían allí como siempre, los templarios eran muy peseteros,
Tenían allí una buena cantidad de terrenos de cultivo, que no los cultivaban ellos, para eso tenían quien se los cultivara, y por toda aquella montaña había un gran número de ermitas y de cuevas. Las cuevas siguen estando pero tapadas, y de ermitas solo queda una, de Santa Marrona, y también tenían algunos megalitos, entre ellos, ya te digo, un dolmen que hasta finales del siglo XIX todavía estaba allí. Debajo de la Sagrada Familia, dice un gran escritor, un gran investigador que nos precedió a los que estudiamos el tema de la Cataluña mágica, que era Joan Llarch, nos contaba en una ocasión, en una entrevista, que se supone que debajo de la Sagrada Familia, que no deja de ser la última catedral iniciática que se ha hecho en Europa, pues ese enamorado del misticismo y del mundo esotérico que era Antoni Gaudí, sabía que debajo había existido, o vete a saber si todavía está ahí metido, enterrado, un dolmen. Tenemos en Barcelona un barrio que se llama Camp de l'Arpa, Camp de l'Arpa, y es sencillamente una deformación de Campo del Arca. Arca es el nombre que hasta el siglo XIX se le dieron en Cataluña, y en otros lugares supongo, pero en Cataluña, a los dólmenes, y está documentado hasta finales del siglo XV, que el rey Fernando el Católico, que era muy católico y como tal todo que era muy heterodoxo lo destruía, lo mandó destruir. O sea, tenemos mucho, y estoy hablando de algo que está está en el mismo Barcelona. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Miguel Aracil también, otro tocayo desde Barcelona, hablando de algunos misterios de Cataluña y abriéndonos el camino hacia otros mundos. Miguel, has hablado de los templarios. Sí. ¿Tenían algún tesoro que, como algunos pensaban o piensan, han podido guardar por ahí en el país de los catalanes, el país cátaro y por ahí? Pues mira, Montserrat, como decían. No, mira, yo escribí un libro que me lo pidió Lorenzo Fernández, supongo que buen amigo tuyo y mío. Cierto. Me lo pidió hace años, hace algún tiempo, que me dijo: Miguel, tú que de historia está bastante fuerte y tienes muy mala leche, hazme un libro de templarios, pero un libro en el que hables de la parte negativa, cuando todo el mundo, a raíz del primer libro de Dan Brown, todo el mundo hizo un libro hablando de los templarios, haciendo panegírica a los dos templarios, que a veces lo merecían. Yo me tiré un tiempo recogiendo la parte negativa de los templarios, que la tuvieron, de pensar que eran sacerdotes y militares. Como sacerdotes tenían la parte positiva y negativa, como militares lo mismo. Entonces, en aquel libro, La cara oscura del temple, el cual, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, a final de este año se va a volver a reeditar por una editorial que seguro que tú conoces muy bien, que casi seguro que sea América Ibérica. Pues bien, entonces me fui profundizando mucho en el tema de los templarios, la parte positiva, parte negativa, y el famoso grial que siempre habían hablado. Yo estoy convencido que, primero, los templarios, una élite de los templarios, tenían unos conocimientos ocultos, unos conocimientos esotéricos que habían aprendido en Oriente. O sea, en un momento dado en Oriente reciben unas enseñanzas herméticas, esotéricas, pero una élite. Hemos de pensar que habían senescales, mariscales, caballeros, sargentos, por lo tanto, pero la parte de arriba tenían unos conocimientos esotéricos, eso está clarísimo, unos conocimientos que les hicieron buscar enclaves concretos, enclaves telúricos, por donde andaban. Actualmente hay un doctor en geología, profesor de geología de la Facultad de Barcelona, que ya está trabajando hace mucho tiempo, y como a nivel científico, con aparatos científicos, sobre estudiando in situ los enclaves templarios y si realmente existían estas fuerzas que nosotros llamamos telúricas y los geólogos las llaman de otra manera. Pues bien, eso es un tema interesante que supongo que se publicará pronto cuando este señor consiga el tema. Pero lo que es verdad es que en lugares sacralizados ellos los tomaban porque buscaban la sacralidad del lugar. Por lo tanto, tenían unos conocimientos esotéricos. Sobre un tesoro, pues muy fácil. Después de leerme todo lo que me he podido leer de templarios en castellano y en francés y en los idiomas que he podido, que he entendido, tengo claro que el tesoro templario o los tesoros templarios eran a nivel económico.
Yo, que tuviera el Santo Grial, no me lo creo. No me lo creo, entre otras cosas, porque no creo en el Santo Grial. No creo que el Santo Grial fuera la copa de Jesucristo de la última cena, ni nada. El Grial, no. Y sobre la sangre real y María Magdalena, eso sería otro tema. María Magdalena, en el libro que estoy casi acabando ya, estoy ya en un par de meses lo acabo, me he encontrado, y eso ya me había dado cuenta, una cantidad tremenda, pero tremenda, de enclaves templarios aquí en Cataluña, en Cataluña, donde en el mismo enclave o muy cerquita están la iglesia Santa Magdalena, el convento Santa Magdalena, la ermita de Santa Magdalena, o sea, la devoción a María Magdalena, ese personaje que fue hasta cierto punto maldito. Hemos de pensar que en algunos lugares a los lazaretos, a las iglesias dedicadas a los leprosos, las ponían bajo la vocación no de San Lázaro, sino de María Magdalena, una manera de casi de anatemizarla, ¿no? Por lo tanto, los templarios tenían había una élite que tenía unos conocimientos esotéricos muy importantes, pero su tesoro, tal como quedó demostrado cuando fueron detenidos a principios del siglo XIV, entre 1307 y 1312, su tesoro, al menos el que se encontró, era material de monedas y de joyas. Y para ponerte un ejemplo, el tesoro de los cátaros de la provincia de Cataluña, el tesoro de los templarios en Cataluña se guardaba en la Torre del Tesoro, todavía se llama Torre del Tesoro, del castillo de Miravet. Hace una semana estuve allí. Estuve buscando documentación de lo que encontraron cuando las huestes del rey Jaume II o Jaime II llegaron al último enclave de defensa, donde solamente habían 6 templarios, y cuando lo registraron todo aquello, registraron palmo por palmo, rompieron paredes y todo para buscar el tesoro. Hay una relación exactamente de lo que encontraron aquellos 6 últimos templarios que habían hecho la última defensa del penúltimo, porque el último fue el de Ascó, el penúltimo castillo catalán de los templarios que cayó. Fueron monedas, joyas, diamantes, por lo tanto el tesoro era material. Eso es otra cosa que tuvieran, y los tenían seguro, unos conocimientos, unos secretos esotéricos. Seguimos, Miguel, si te parece. Antes de pasar a bestias y animales y lugares que hay por ahí, otro lugar mágico de Cataluña que quieras, fuera si quieres de Barcelona. Pues mira, lógicamente si buscamos un buque insignia de los lugares mágicos, está lógicamente Montserrat. Montserrat es yo recuerdo que hace 22 años Josep María Armengou, el fundador de la revista Karma 7, en aquel tiempo era director de la revista, fue la segunda época, y ya te digo que yo era coordinador, me pidió que hiciera un reportaje sobre Montserrat, sobre el misterio de Montserrat. Empecé a hacer el reportaje, todavía no había internet, íbamos todavía de máquina de escribir a dedo, y empecé a escribir, subiendo para Montserrat, buscando archivos. Cuando me di cuenta, se me había ido la cebolla totalmente, cuando me di cuenta a que habían, creo que eran 25 o 30 folios, aquello lógicamente no podía caber en un reportaje de una revista, que además tampoco tenía muchas páginas, como era Karma 7. Entonces, un señor, un gran editor, Josep María Merín Jaquet, me dijo, aquel tiempo gerente de Ediciones Árbol, me dijo, oye, cuando se lo comenté, ¿por qué no haces un libro del tema? Y bueno, entonces alargué la investigación y salió un libro, Montserrat, Montaña Mágica, que tuvo mucha repercusión, y además hubo problemas con 2 sectores. Incluso se hicieron 2 presentaciones hace 22 años, cuando la primera edición se hicieron 2 presentaciones de libros, y en las 2 hubieron incidentes graves. Una incluso se llegó a las manos, una porque vinieron gente de la extrema derecha, los ultras, porque se lo tomaron como un ataque a la religión, que no lo era en absoluto, y el segundo porque grupos ultranacionalistas catalanes se ofendieron porque el libro no estaba escrito en catalán. O sea, tan patético me parecieron unos como los otros. Aquello le dio de todos modos un relanzamiento, una publicidad al libro, y ese libro se ha ido reeditando actualmente. La última edición es de Editorial Bastet, y allí recojo, en Montserrat Montaña Mágica, recojo
algunos de los muchos misterios que se esconden en Montserrat. Piensa que Montserrat la vemos de lejos, parece una montaña pequeña, pues realmente es una sierra, la Sierra Montserratina, y allí podemos encontrar desde los fenómenos ufológicos, pero no hemos de buscar solamente a los de Luis José Grifol, un hombre íntegro y serio al que le dediqué la primera edición, porque las lucecitas aquellas de los ovnis, es que buscando documentación antigua, buscando los archivos, encontré avistamientos ovnis o al menos avistamientos sucesos que están ligados totalmente con el tema ovni, que se remontaban al siglo X, concretamente al año 998, coincidiendo con las razzias que hizo Almanzor por media España o por casi toda España. En un momento dado, a finales del siglo X, principio del XI, en este caso concreto en el 998, hubo una batalla que ya era de las últimas entre las huestes cristianas y las huestes musulmanas a los pies mismos de Montserrat. Y en un momento dado, dice la crónica, que de la parte más alta de la montaña bajó una especie de nube muy luminosa lanzando espadas y flechas, y lo que diría Andrea Faber-Case diría una nube del engaño, ¿no? Pues lanzando flechas, lanzando espadas contra los musulmanes, y aquello decantó la batalla a favor de los cristianos, afortunadamente. Entonces, a partir de aquí fui siguiendo, y en el siglo, esto ya digo, final del siglo X, en el siglo XIII hay avistamientos, en el siglo XIV hay avistamientos, en el siglo XV hay avistamientos, y bueno, y así hasta la actualidad. Por lo tanto, es un lugar donde se han dado muchísimos avistamientos ovni. Eso es un tema. Segundo tema, el tema de las desapariciones. Son mucha la gente que ha desaparecido en Montserrat, que aquí puede haber una explicación muy fácil. Montserrat está lleno de cuevas, lleno de cimas, y bueno, es muy fácil caerse en aquellas cimas y perderse. O sea, si en aquel tiempo no podía llamar al amigo Juan Ignacio Cuesta, gran espeleólogo, y decirle: Juan Ignacio, ven a echarme una mano que vamos a buscarlo. En aquel tiempo, o sea, de gente desaparecida hubieron muchos, pero curiosamente también se han dado una serie de avistamientos que están en antiguos costumarios, en antiguos libros de folclores y de leyendas montserratinas, de una criatura que uno la podrían, se la puede definir como criptozoológica, ufológica o sencillamente legendaria, cada uno dependiendo, que se le conoce como el Peladits, traducido al castellano sería el Peladedos. Es una criatura extraña, tipo simiesco, que se ha visto mucho. Hay documentación que ya habla en el siglo XII de esta criatura, y avistamientos en el pasado siglo XX, sobre 1990 y tantos. O sea, algunas personas lo volvieron a ver o dijeron que lo habían vuelto a ver, una criatura simiesca que lleva una especie de zurrón, una especie de macuto, y va recogiendo muestras de cositas, de hierbas, como si fuera un naturalista, por esa montaña. O sea, eso es un fenómeno de esos, un fenómeno que ya digo, puede ser ufológico, criptozoológico o sencillamente una alucinación colectiva, pero que dura 700 o 800 años. Este sería otro de los misterios. Y después está el tema de las fuerzas telúricas, que son impresionantes en Montserrat. Las fuerzas telúricas de Montserrat son impresionantes por su propia formación geológica, por los ríos subterráneos que corren por debajo de Montserrat, que nadie puede negarlos, y que han hecho que desde tiempos antiquísimos, o sea, hay restos que se remontan al Mesolítico, antes del Neolítico, al Mesolítico, de hace unos 7.000 años, que dejaron en las paredes o bien inscripciones o bien pequeñas figuritas de cariz sagrado. Por lo tanto, ya hace 7.000 años, gente que habitó en aquellas cuevas ya habían visto que había algo especial en aquella montaña que la hacía sagrada. Y después, en la Alta Edad Media, pues el número de anacoretas que se fueron a vivir allí es tremenda. Te puedo asegurar que a día de hoy, acabando el 2009, aún existen como mínimo un par de anacoretas o ermitaños viviendo en Montserrat. Uno de ellos lo conozco personalmente, y bueno, siguen viviendo allí porque encuentran una paz y una armonía y un misticismo que dice que se encuentran muy a gusto. No me extraña, toda una enciclopedia eres. Una mínima pausa y te sigo preguntando. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda parte, no quiero dejar de preguntarte, ¿Noé estuvo en España? Que es otro título de tu libro, ¿no? Sí,
Si hay un libro mío ya está agotado, ya está agotado y es imposible de encontrar. Cuando Noé llegó a España, Noé no estuvo nunca en España. Noé no, pero lo que sí que hubieron eran una serie de pueblos. A España llegaron, a Península Ibérica llegaron una serie de pueblos que algunos historiadores los han querido denominar noélicos, y que no sabemos de dónde venían, no tenemos ni idea de dónde venían, posiblemente de tierras atlánticas, y que fueron dejando su huella casi imperceptible en la península ibérica, en lo que actualmente son España y Portugal. Estos pueblos que llegaron en tiempos protohistóricos, llegaron a tierras peninsulares, a tierras ibéricas, son lo que yo en aquel libro denominé Cuando Noé llegó a España, porque fueron dejando restos arqueológicos que la arqueología más ortodoxa ha intentado encubrir, mientras que la arqueología más heterodoxa las ha dado a conocer. Por ejemplo, en Castilla y León, en una zona de Castilla y León, más concretamente en la zona leonesa, se encontró, en un caso concreto, encontraron restos arqueológicos que pertenecían a la cultura troyana. Nos hemos de remontar siglo XIII-XIV antes de nuestra era. En aguas catalanas y en aguas baleares se han encontrado bastantes restos de pertenecientes, y aquí no soy noélico porque son totalmente documentados, restos egipcios, que muy posiblemente lo habían traído los cartagineses o los fenicios. Pero en lo que es la península ibérica, lo que es en la península, se han encontrado restos que no tienen explicación. Por ejemplo, en la zona de Lleida existe una ciudad enorme. Yo entrevisté para la revista El Ministerio de la Arqueología, que en aquel tiempo la dirigía José León Cano, y de jefe de redacción estaba Nacho Ares. Entrevisté al arqueólogo que estaba haciendo las excavaciones en una ciudad inmensa cerca de Lleida, y que no pertenecía a los íberos, era muy anterior a los íberos. Entonces son pueblos que en un momento dado llegaron a la península ibérica, dejaron su huella. El paso de los tiempos y posiblemente la dejadez del mundo arqueológico los ha ido olvidando, y en ese libro, que te digo, ni me acordaba casi de él, que lo escribí creo que hace unos 20 años, pues fui recogiendo este tipo de sucesos insólitos e incluso yo diría incómodos, esos hallazgos incómodos que se dan Vamos con la segunda parte de nuestro programa. Miguel Aracil, ya te conocía, pero es que eres una biblioteca, no se sabe por dónde pillarte porque enlazas un tema con otro. Vamos a ver seres extraños, dioses y megalitos. Es cierto que la Iglesia Católica se ha apropiado en todos los lugares de sitios donde había una fuerza telúrica especial y donde anteriormente había una mezquita o un templo a otra vocación, pagano incluso diabólico. Sí, bueno, esto lo han hecho, yo creo que lo han hecho todas las religiones. El sincretismo se ha dado en todas las religiones, y el cristianismo, hemos de pensar que, o sea, si hablamos del cristianismo, a mí me hace gracia cuando hay gente que dice que el cristianismo se apoderó de Europa con la caída del Imperio Romano, con los primeros siglos de la Alta Edad Media. Eso es totalmente falso. Hemos de pensar que hubo países eslavos que hasta el siglo XIV no eran tan siquiera cristianos. Y lo que es verdad es que el cristianismo, como otras religiones, pero el cristianismo en concreto, primero intentó convencer a la gente para que dejara de creer en cultos paganos, y si no lo consiguió, o bien se cargó el lugar de culto, o bien lo sincretizó, o incluso sincretizó las divinidades. En un libro mío, el que se tituló, es antiguo también, 17, 18 años, se titulaba El enigma celta, yo recogí algunos casos, por ejemplo, de los problemas que tuvo la Iglesia Católica, o el cristianismo en concreto, pero la Iglesia Católica todavía más, con una divinidad celta que tenía un gran culto, que era Brigitte. Y en un momento, cuando no pudo, como vio la Iglesia que no pudo combatirla, sencillamente, si fuera un equipo de fútbol, diríamos que la fichó, la cristianizó y la llamó Santa Brígida. Santa Brígida es ni más ni menos que la Brigitte de los celtas. Entonces, ¿qué pasó? Que en los lugares donde la gente, los pueblos celtas, adoraban a esta Brigitte, a esta diosa Brigitte, pues pasaron a adorar a Santa Brígida. Es de esto Juan García Tienza ha escrito su libro El Santoral Diabólico, y pone bastantes ejemplos. Y bueno, por ejemplo, en Cataluña, en el resto de España y en el resto de Europa, un lugar que me gusta mucho es Bretaña. Bretaña es yo soy un enamorado de los megalitos, y creo que en pocos lugares se pueden disfrutar tanto de los megalitos como en Bretaña. A mí me hizo gracia ver buscando documentación, la cantidad
ya no voy a decir cientos, sino de miles de megalitos que desde el siglo VI y siglo VII, la Iglesia, sobre todo Menires, la Iglesia católica o el cristianismo se ha ido cargando en la zona de la Bretaña. Hemos de pensar que incluso hay túmulos, el famoso túmulo, no la isla de San Michel, que es una maravilla, y que además abajo tiene un dolmen, eso está claro. O sea, en el Mont Saint-Michel, debajo había un dolmen, o sea, primero hubo un dolmen, después hubo un templo al aire libre de celta. Los celtas no tenían templos cerrados, lo celebraban sus rituales al aire libre, y después se hizo la primera iglesia prerrománica, después la románica, después la gótica, hasta llegar a esa maravilla que es Mont Saint-Michel. Pero relativamente cerca de allí está el túmulo de San Michel, cerca de Carnac, concretamente cerca de Carnac está el túmulo de San Michel, que es una montaña, y encima hay una ermita, la ermita de San Michel, tocayo nuestro, ¿no? Bueno, pues bien, esa ermita de San Michel está, y seguro, o sea, está edificada, sobre el túmulo, y ese túmulo está, dentro del túmulo hay un inmenso dolmen que la gente siguió hasta bien llegado, o sea, hasta bien pasado el románico, hasta bien pasado el siglo XII, la gente seguía acudiendo a aquel dolmen a rezar, a hacer sus peticiones, e incluso yo lo he visto personalmente en el Alampurdá, que es la zona de España donde hay mayor concentración de megalitos, a realizar sus rituales sexuales, pero nada de erotismo, sino a nivel religioso y a nivel mágico. Entonces, como la gente seguía adorando y acudiendo a aquel túmulo, pues sencillamente es un túmulo que debe tener unos 30 o 40 metros de altura, sencillamente pusieron encima una ermita, la ermita de San Michel. Hemos de pensar que muchos lugares, sobre todo de Gran Bretaña, de Francia, incluso de España, donde encontramos enclaves con los nombres San Miguel o San Jorge, San Michel, San George, o sea, muchos de esos lugares son lugares que se sincretizaron porque eran lugares de cultos paganos y que se resistían a ser abandonados, olvidados por la gente, y la Iglesia los sincretizó poniéndoles exactamente este tipo de santos bajo su advocación. Y te ponía un ejemplo concreto de los leys. Los leys son esas líneas rectas que se descubrieron, un tipo de línea Hartmann, pero que en Inglaterra, incluso en Gran Bretaña, hay alguna revista especializada solamente con los leys, ¿no? O sea, hay ley hunters, cazadores de leys. Pues bien, estuve estudiando una que me gustó mucho. Yo soy muy aficionado a topografía, me gusta mucho el tema, pero no con el GPS, sino yo soy todavía en plan Boy Scout, de la brújula y mapa. Hay uno que empieza en las costas de Tarragona, la Costa Dorada, en San Miquel, que está en Cubellas, en un templo que se llama San Miquel, o San Miguel en castellano, en Cubellas, sigue una línea recta, que va a través, que tiene más de 200 kilómetros de línea recta, es un ley, que va atravesando una cantidad tremenda de lugares sagrados, de antiguos enclaves arqueológicos, de iglesias románicas, alguna catedral gótica, o sea, increíble, y va a morir a otro San Miguel, o sea, a San Miquel de Cuixà, en el Pirineo francés, actualmente en territorio francés, de la Cataluña francesa, en la zona del Rosellón, y San Miquel de Cuixà, un lugar iniciático, un lugar donde yo siempre he defendido que la autora de la novela vampírica, la historiadora, se basó en unos hechos reales que allí ocurrieron. Pues bien, hay esa línea recta, pero recta en el mapa exacta, que va de San Miquel de Cubellas a San Miquel de Cuixà, actualmente en territorio francés. Es un ley perfecto y atraviesa una cantidad tremenda de enclaves telúricos y enclaves sacralizados por la Iglesia. Miguel, estamos a punto de terminar. 3 minutos nos quedan, no queremos entretenerte más en esta ocasión. Esos lugares que están marcados con esos dólmenes podían ser como las agujitas de acupuntura de los chinos, y el planeta estaría sembrado por esas líneas que significan sitios muy especiales, y hubo otra humanidad que los conocía. Sí, mira, yo soy partidario porque he aceptado teorías de investigadores anteriores a que los menires concretamente, pueden ser una especie de acupuntura, de geoacupuntura, que seguiría una especie de como los meridianos de la acupuntura, pero a nivel de las fuerzas telúricas de la madre tierra. Entonces allí hablo de todos los lugares sagrados
que yo he estado de Europa, Asia, África e Iberoamérica. Y entonces doy mi teoría, que no es original mía, ni muchísimo menos, antes que yo la han defendido muchos otros investigadores, de que hay una serie de lugares que son sagrados, donde la madre tierra, en esto sí que estoy convencido y soy crédulo totalmente, el planeta Tierra es un ser vivo, que cada día menos vivo, lo estamos matando poco a poco, por desgracia, y esta madre tierra tiene unos lugares por donde fluyen estas fuerzas positivas o negativas para el ser humano y para los animales, y que el ser humano, o sea, una cultura muy anterior conocía estos lugares, y concretamente en Europa lo marcaron con dólmenes y menires que después, en el caso de los dólmenes, serían aprovechados como tumbas, porque es verdad, tú hablas con un arqueólogo, uno prehistoriador muy ortodoxo, y te dirá, no, oye, los dólmenes son tumbas porque hemos encontrado huesos en su interior. Es verdad, pero también le puedo decir, oye, las catedrales no son tumbas, y también si excaváramos encontraríamos huesos en su interior, por la sencilla razón de que gente que se creía, que estaban convencida que era un lugar sagrado, se hacía enterrar allí. Entonces, los megalitos para mí sí que sean dólmenes, menires, cromlechs, cercle de Fades, como lo queramos llamar, son lugares que indican un lugar telúrico y un lugar sagrado. Miguel, tenemos que terminar. Un placer haber estado contigo. Yo te emplazo, has tardado en venir, espero que no tardes tanto para la próxima vez. Cuando me llamáis. Si hay alguien que quiera conectar contigo, página web, blog, ese blog, yo os sugiero ese blog, porque Miguel ya no tiene pelos en la lengua y eso, dispara diestro a siniestro, reparte mandobles como si fuera un caballero de los antiguos, y no dejas pie títere con cabeza. ¿Dónde se te puede leer y conectar? Pues muy fácil, en mi página web, que son las www.miguelaracil.com. Aracil, terminado en il.com. Miguel, un placer, tocayo. Espero verte, que nos lleves a ver algunos de esos lugares, que sigamos viajando, y que nos veamos por ahí, por este mundo increíble lleno de lugares mágicos. Pues a vuestra disposición, y que la crisis nos permita seguir viajando. Feliz año para ti, te deseo lo mejor, y eso, nos seguimos viendo, ¿vale? Igualmente, un abrazo, hasta pronto, compañero. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Boris. La vida es como una caja de bombones, decía Forrest Gump, y en este tiempo siempre os deseamos que os toquen los mejores, los más dulces, los mejores, los que mejor os vengan para todos. Programas especiales de Navidad aquí en Radio Nacional de España, del Espacio en Blanco. Una mínima pausa, se acercan las noticias, el tiempo justo para informarnos y preparar el nuevo tiempo del programa, que seguramente tendrá que ver con algunos misterios de este tiempo que dicen de Navidad y que a lo mejor no tiene nada de Navidad, y que a lo mejor hay más mentiras que engaños en ello. No os vayáis, enseguida regresamos con invitados especiales aquí al Espacio en Blanco, a Radio Nacional de España. Volvemos enseguida. Hola, buenas noches. Aquí llegamos estrenando los primeros días del nuevo año, en plenas fiestas y con más ganas que nunca de compartir una nueva madrugada. Esto es el Espacio en Blanco y tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para salir de viaje y responder algunas preguntas que nos hacéis. Juanjo Benítez, que se acercará unos minutos al programa a traernos respuestas a historias inquietantes de las cuales poco se ha hablado. Y como no queremos perder mucho más tiempo, ahí llega nuestro primer tema, Miguel de la Cuadra Salcedo.
ahí vamos, llevamos 300 no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el Espacio en Blanco y llevamos casi al mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al Espacio en Blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa. Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, como ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen. Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad? Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. El otro día vi, porque me acordaba de hace tantos años, 17 años, que salieron de Irún. Ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre. Esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, que quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos... Ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de almas humanas, y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia. Hay mucho viajero, hay mucho turista, pero hay poco viajero, ¿verdad? Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos había también, cuando iban a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo, se aprendía, formaba, se escribían diarios de viaje. Fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte, la Anábasis. Yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso de kilos en libros que en cosas raras que se compren por ahí. ¿Cómo comenzaste tú a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar? No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Y yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del XVII, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, allá el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa, como en Oriente. Cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de un año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Digo Comunidad Europea porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó. En ese viaje al interior fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás, no. Es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea, pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos les es muy fácil ser feliz, porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo
es muy difícil ser feliz. Tu abuela era sabia. Era sabia. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? Tienes te estoy mirando la cara, el pelo que tienes. Parece que tienes 15 años todavía. Y... Bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos. Bueno. No, pero es una incomodidad, siempre se me cae por encima, no me deja ver. El peluquero cada 3 meses cuando le veo, o 2 meses, o 15 días, lo que me crece como... Pero en fin, no has hecho ningún pacto. Ningún pacto con ninguno de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido. Vienes del deporte. Te empiezo de atrás para adelante. Vale. De atrás, me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora. A una olimpiada íbamos 4 españoles. Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a alguna final. Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos. Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en Helsinki de tiro, era un inspector de policía. Además, hay que decirlo, porque eso no lo ha dicho nunca nadie. Inspector de la policía de la época de Franco, pero sus hijas son todas las León que cantan, o sea, son completamente hacia el otro lado, ¿no? Sí. Muy serio, muy disciplinado, y tuvo una medalla de plata. Erauskin, que me enseñó a mí a tirar jabalina, y yo que iba por disco y jabalina. Félix Erauskin era un vasco que ya había estado seleccionado para la Olimpiada de Berlín, año 1936. Ya me remonto a fechas. Bueno. Yo tiraba el disco, rompí el récord de España y tuve la mínima para ir a Melbourne, y además en jabalina el récord del mundo entonces lo tenía un noruego, un vikingo, que lanzaba 82-10, que se llama 81-10, que se llamaba Erik Danielsen. Y Daniel se quedó muy sorprendido cuando leyó en el periódico que yo en París, aquí tirábamos la jabalina estilo barra vasca, como los vascos tiraban un palito pequeño para golpear las ovejas, así me enseñó mi Félix. ¿Por debajo de la pierna? No. Se cogía en vez de con la... Si esto es... Déjame el lápiz, perdona. Sí. Esta es la punta de la jabalina, en vez de cogerla como si fuera la jabalina, le daba la mano al revés y la cogía como si fuera una pica. Como un picador, ¿no? Con la punta hacia adelante. La echaba hacia atrás y daba 3 giros, como un gran vals, 3 vueltas, y al final, ayudado por esa fuerza centrífuga, paraba la mano y salía por la mano completamente derecha, y iba 70 metros por el aire, 80, pasaba la línea de 90, pasaba la línea de 100, 112 metros. 112 metros. Y claro, eso fue pues una cosa, saben ustedes que los récords son a veces por centímetros, de pronto 20 y tantos metros, 30 metros más. Pues ¿qué hicieron? Asustarse a las puertas de la Olimpiada y cambiar el reglamento, cosa que no se puede hacer si con ese reglamento en la mano yo hice esa distancia con el tiempo perfecto, con todo reglamentario, agarrando, como dice el reglamento, la jabalina por su encordadura, clavándose, pues el récord tenía que valer. No se puede cambiar el reglamento y hacer retroactivos, como si cambia una ley y meten en la cárcel a todos los que antes de la ley habían hecho o no habían... Bueno, no se puede, cualquier abogado lo puede decir. Y así la cambiaron 3 veces, porque yo después sin vuelta, como no fuimos a la Olimpiada por otras causas, cuando fui a Puerto Rico sin vuelta lancé 93 metros, 11 metros más del récord del mundo, sin vuelta. Pero también cambiaron el reglamento otra vez y dijeron, tardaron un mes, en ese mes yo fui al récord mundial hasta que cambiaron el reglamento, y dijeron que la punta de la jabalina en todo momento tenía que mirar en la zona de lanzamiento. Claro, yo giraba, daba vueltas y pues así se cargaron. Si hubiera sido americano ellos o otra cosa, pues seguro, nosotros quiero decir, porque Auskin también tiraba, el récord hubiera valido, no hubiera valido después, pero hubiera valido hacia atrás como el Fosbury ese. Bueno, pero no queremos cansar más a nuestros oyentes, nos quedamos compuestos sin novio, con eso yo me fui con una beca a Puerto Rico de lanzador de disco, Blume se fue a Japón, nos fuimos porque, les voy a decir que no fuimos a Melbourne, porque los tanques rusos entraron en Budapest, y entonces como protesta política pensaron los dirigentes nuestros que iban a acabar con la Olimpiada. Fueron todos rusos, húngaros, los únicos que no fuimos nosotros. Y eso lo he recordado estas noches, porque a las 3 de la mañana pincho ahí la televisión y veo un poco todos esos deportistas y cómo se emocionan cuando oyen algunos, como nuestra gran judoka, que ha visto levantar y tener la medalla de oro el himno de España. Eso es emocionante, ¿no? La Olimpiada es algo que forma si no pierden los valores éticos que teníamos el deporte de antes. El Barón de Coubertin fue el que fundó las nuevas Olimpiadas, el amateurismo, y hoy en día hay muchos demonios circulando alrededor de esos récords
los profesionalismos, el químico que analiza si está dopado o no, el otro, bueno, pero en fin, hay un gran esfuerzo detrás, sea espectáculo, sea circo o sea lo que sea, pero hay un gran esfuerzo y los récords son abrumantes para personas como nosotros. Claro, la técnica ayuda mucho, la tecnología. Fíjate, las pértigas, cómo son ahora, cómo se salta y cómo... Y los trajes que llevan los nadadores, que no, me llaman la atención. Es una cosa, vamos, yo que no veía la televisión, la pasada Olimpiada no la vi, ahora me he quedado perplejo, pero bueno, pero el deporte es así. Creo que habrá entre los jóvenes una juventud espiritual que diga, vamos a hacer los juegos antiguos otra vez y vuelvan sin hormonas, sin anabolizantes, sin químicos, hacer una Olimpiada tranquilamente, aunque las marcas serán mucho peores, claro está, en Atenas, y vuelva un poco esa espiritualidad de un deporte que formaba como el anterior. Pero vamos, una pequeña protesta de una espiritualidad posiblemente trasnochada, pero vamos, éramos así. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él esta noche nos vamos a ir de viaje. Hay un montón de cosas que a mí me gustaría daros a conocer de él y que nos contara aventuras de ese mundo. Después de esa primera introducción nos vamos rápidamente con ello. Ha viajado por los 5 continentes de este planeta nuestro. Ha conocido algunos de los lugares más legendarios de la Tierra. Su trabajo, durante mucho tiempo, consistió en viajar y contárnoslo. Y él fue uno de los primeros en hacerlo. Esta noche está con nosotros para ayudarnos en el viaje, para llevarnos junto a él a conocer ese vasto universo que está ahí fuera. Ahí estamos, comenzando el viaje con esos pajaritos de fondo, entrando en una de esas muchas selvas donde has estado, Miguel. Pero antes de marcharnos de viajes concretos, a mí me gustaría alguien ya como tú, maestro, en plan de sabiduría, no de conocimientos. No, por favor, ¿qué cosas dices? Yo te considero Somos así. curiosos de la vida, ¿no? Ya es mucho. ¿Qué es para ti la muerte? Pues mira, ni he pensado mucho, o sea, porque cuando se piensa en la muerte alguien se piensa siempre con preocupación o con distancia, respeto, miedo. No tengo ningún miedo, vamos. ¿Qué harías si murieras dentro de una hora? Pues yo, hombre, llamar a mi mujer, pero seguiría haciendo esta entrevista, o sea, que digo que no. No tienes miedo. No, ¿Has estado? No me he preocupado. ¿Has estado sin embargo cerca de la muerte, hombre, ¿no? cerca, nuestra profesión en televisión, hemos estado en muchas guerras, pues 8 veces en Vietnam, en un avión con napal a 10 metros en la guerra del Kipur, en la cárcel sin saber que casi condenó a muerte, me acuerdo, en Nigeria, porque creían que éramos mercenarios. Hay muchas veces, pues que sí, el mismo Amazonas sin riesgo, pero uno como al principio no lo conocía, eso bajar los ríos a las 4 de la tarde, ya se empieza a ir el sol a las 5, porque ya sabes que siempre en el trópico a las 6 se va a buscar un sitio para poner una hamaca, los ruidos, los cuentos que te contaban, los mitos, las leyendas, todo eso te va rodeando. El mismo monte en España, sin más lejos, pues los lobos, los perros que ladran, pues hay gente que ladra, es que... Pero bueno, yo creo que pequeños miedos, uno de los grandes miedos que pasé con 17 años, pues fue corriendo al encierro de Pamplona delante de un toro, no son miedos que uno... Siempre nos ha gustado estar cerca de ese riesgo, miedo, no del pavor, porque ese gustirrinín así de la adrenalina empezando a salir, pues es interesante siempre, ¿no? ¿Crees que hay vida después de la vida? ¿Después de esta vida? Sí, soy católico y creo que hay vida, porque además la creencia que comparto cuando viajamos por estos mundos amazónicos, orientales, siberianos. Todavía no he visto alguien que viva en civilizaciones distintas que las nuestras. Ya te digo, antes he dicho la palabra primitivos entre comillas, porque ni son primitivos ni... América es una lección de esas, fue una herencia nuestra de esos 500 años de ida y vuelta, pero el pueblo americano es católico y creyente. Y además, diría más, ese catolicismo que dejaron en los mundos precolombinos y que fueron asimilados porque ellos tenían parecidas convicciones, parecidas creencias. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México, el Cerro Tepeyac,
ellos cuando van los indígenas a rezar, no van a rezar a la Virgen de Guadalupe, van a rezar a la diosa Tonantzin. Y entonces Tonantzin Guadalupe, la diosa madre de los aztecas, hay ese sincretismo entre una religión, eso es lo que hace apasionante esos mestizajes como el nuestro en América, en que hoy en día pues no se sabe, es como si aquí viniera un templo romano y después una iglesia, no saben si están adorando a una virgen, a Venus, porque claro, se van en los mismos sitios precisamente que están elegidos por sus condiciones geográficas especiales, desde el templo romano, pues en Ampurias desde el griego, después el romano, después el católico, o compartir a veces lugares como en Córdoba, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos acerca. Precisamente ahora hemos estado en San Blas. San Blas es en Nayarit, en la costa del Pacífico, un sitio donde de ahí nació todas las expediciones al noroeste de las costas de Alaska, por España, claro, donde fue Junípero Serra, y donde hicimos una aventura muy interesante, porque el alcalde, cuando fui a hacer la prospección del viaje, un rayo había destrozado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen que estaba allá, que según los investigadores de la Universidad de Tepic, estaba copiada de la que tenían los dominicos en Cádiz, la Galeona, ya se llamaba la Marinera. Y nos pidieron una réplica, la llevamos, eso fue una especie de procesión como del Rocío, porque el rey les había conseguido esa copia, y diciendo vivas al rey, pero no al rey de España, sino viva el rey que nos ha mandado, como si no hubiera otro, ¿no? Pero eso con miles y miles, con toda la gente que había allá. Y yo creo que ahí es donde vinieron 3 marroquíes, uno de ellos era de Tetuán, que estaba en el programa nuestro de la Ruta Quetzal BBVA, como sabéis que nos llamamos, y yo le dije, bueno, tú eres musulmán, ¿cómo vienes? No, para mí Cristo, la Virgen, todos son profetas, o sea que hay una unión de todas las religiones por arriba. Hay unas creencias más allá que yo creo que unen. Hay agnósticos también que son muy, por ejemplo, en nuestro programa, los domingos, cuando hay misa, porque la mayoría son católicos, decimos, bueno, el que sea agnóstico puede no entrar o salir, o sea que hay un gran respeto también y tolerancia hacia un lado y hacia otro, ¿no? Supongo que no todos los que van en Sevilla a la feria ni van a la procesión de la Virgen del Rocío, pues todos son católicos, pero bueno, a su manera España tiene unas herencias también desde los haber 800 años, que yo creo que son muy interesantes. Lo que hay que ser es tener una religiosidad o espiritualidad, que no quiere decir que tengan una religión especial, sino en el camino de Santiago se aprende eso. Es un camino de convivencia, de aventura, de tolerancia, y algo hay ahí que une a las gentes, sean o no sean religiosos. Hablemos de otras cosas. ¿Crees en visitas de seres extraterrestres a este planeta? No. Y eso que he viajado con pilotos, me acuerdo cuando fuimos a ver un viaje que hizo el rey a China, el piloto de Aviaco, que venía con nosotros, me dijo y me contó como 2 veces había sido, entre paréntesis, visitado, como venía una especie de luz, se paró delante, iba a su velocidad, después iba, claro, son cosas que igual no se saben explicar, supongo que alguien igual tendrá más datos. Ahora venimos de Nuevo México, precisamente uno de los sitios del mundo donde más parece ser que hay estos fenómenos extraños. Pero no creo que la tecnología de otros mundos llegue a eso todavía, ¿no? Ya. ¿Y no crees que todos esos dioses del pasado pueden haber sido gente de otros sitios o otras civilizaciones diferentes? No, en la reencarnación no creo. No tanto reencarnación, sino que hubieran venido, hubieran dejado una serie de pruebas, las pirámides mayas, No, por favor, no, porque eso sí que no. Hay historias, documentos, tradiciones orales, se sabe quién las hizo, algunas están firmadas. Conectar, por ejemplo, las mayas con las egipcias no tiene nada que ver. Son épocas distintas, son, 1000 años y pico antes las egipcias, ¿no? Hombre, es muy... Cuando la cultura baja un poquitito, es muy apetecible hacer estos paralelos de civilizaciones, ¿no? Yo estaba en la isla de Pascua. Hay quien dice que los muros son parecidos al monumento de las 3 ventanas que está precisamente en Machu Picchu. Machu Picchu 1400... la isla de Pascua son 400 años antes. Ayer me llamó mi amigo José Antonio El Busto, un gran historiador de la Universidad Católica de Lima, y me dijo, él ya tiene su libro hecho como el Inca Yupanqui, y llegó a esas islas que después Sarmiento de Gamboa, un gran perseguido por la Inquisición, un gran marino español, que hizo que se llegara hasta las Islas Salomón, porque querían que de ahí se traían los tesoros de Salomón, basado en la leyenda de los incas de la isla Ninachumbi y Guanachumbi. Estas 2 islas, según me ha dicho mi amigo el historiador,
ya las ha identificado él, y son las islas, en el archipiélago de Gambier, la isla Mangareva, un poquitito más cercanas, pero no cabe duda que se navegó, como mi amigo Quitín Muñoz Valcárcel está haciendo con esas balsas de papiros. Existían en Lambayeque, hay en Huanchaco, hay unos caballitos de Totora que son parecidos. Y, bueno, pero de ahí a sacar, ya a extrapolar fechas, el hombre pasó por Bering, ya se sabe, el caballo nace en América, desaparece, los unos digo, no los unos y los otros, sino Gengis Khan, Atila, y después el caballo vuelve con España a América, pero claro, todo eso es muy fácil revolver todo y sacar una conclusión. Yo creo que no, yo creo que no hay muy poca conexión de unas civilizaciones con otras, y sobre todo porque a veces hay lagunas de 500, 800 o 1000 años entre unos y otros, ¿no? Has hablado de la isla de Pascua, ¿ahí sí te pasó algo con Hombre, la isla de Pascua, una bruja? por no tener datos, por no existir, por haberse muerto, ya sabes que murieron todos de viruela, se traían esclavos de las islas guaneras de Perú para trabajar allá en Pascua, comunicaron su enfermedad, contagiaron de la viruela, se murieron casi todos los maoríes, no quiero decir maorí de raza maorí, que también son polinésicos, sino los que sabían, los sabios de la isla de Pascua, los que escribían esas tablillas de madera que no se han podido descifrar, que se llaman rongos, que están escritas con sistema de bustrefedón. Se llama bustrefedón porque la línea de arriba está así para leer, la línea está escrita así para leer, después hay que cambiar, leer, y hay que dar la vuelta, que es el surco del arao que hace el bustrefedón, que es el buey, ¿no?, cuando se ara. Eso no se sabe, yo conocía esos símbolos, los tenemos, hay interpretaciones, hay hombres pájaros, tagnatamanus, como se llaman allá. Yo tuve la suerte del año 1960, cuando fui a Chile, me quedé allá, conocí a Alessandri, el presidente de Chile, y me consiguió el único barco que iba una vez al año, el Pinto, donde llevaba a veces prisioneros políticos. Mi barco iba un fotógrafo del National Geographic, Margot Loyola, que era una folclorista, iba yo, no iba nadie más. Y allá nos quedamos, pues casi esperando un año otro barco, hasta que vino un ballenero y me sacó. Me hice muy amigo, pues, de los pascuenses. Entonces había las familias Pacarati, las familias Riroroco, las familias Tepano, y viví un poco una civilización de la que se hablaba muy poco. Ahora después ha estado de moda y todo el mundo ha ido, ya se puede ir en avión, y hablan de psicofonías pero vamos, no se sabe de dónde viene. Se cree que vino de Tuamotu, pero es muy atractivo porque hay muchas leyendas detrás, hay cantos, hay que todavía se cantan y no saben lo que significan. Cuando van a pescar hay que hacer unos exorcismos con unos juegos de hilos, unas cunitas, como las tuas cunitas, pero que se va moviendo un hombre subiendo a la montaña, de ahí tira la red, y todo eso, con esos cantos, pues son un poco los que siguen sin saber por qué cantando. Y es por ejemplo, ahora que veis gente, que hay películas vestida ya con plumas de moa, que se dice gallina, ya todo eso es mentira, todo eso han imitado en esas reuniones que hay con todos los pueblos polinésicos a otros, pero no saben nada de su pasado. Es un pueblo que no tiene pasado, lo tiene todavía sin descifrar en esas tablillas o rongos. Ahí tuviste una maestra, María se llama, Marina, la bruja que te enseña cosas y que quería María que... Pacarati, sí. Sí, claro, hombre, para la Pacarati, perdona, Mariana Tan, hombre, por favor, ¿cómo voy a olvidar a mi madrina? Ella decía que era mi madrina. Su hijo había muerto ahogado y era considerada como la bruja, la que sabía más de las cosas antiguas. Su hermano Pedro Atán era un gran escultor, y entonces me enseñó. Yo hice una recolección yo creo que 50 juegos de hilos, con su, no traducción, sino con sus cantos. No se sabía lo que significaba, y ahí los tengo todavía sin publicar, desde los años 60. Esos hilos eran mágicos. Se tomaba el hilo, claro, y entonces había que hacerlo antes de salir a pescar, antes de recoger el majute. Majute es la fibra en la que se dibujaba, o la quiea, que es la arcilla roja en la que se pintaban los moais. Entonces, hombre, me acuerdo porque vamos a ver, el juego de hilos la figura era una montaña, un hombre pequeñito que iba subiendo la montaña mientras se cantaba. Déjame acuerdo, porque hace el año 60 no cantó esto. Cayunaterongo, tequinamango, ebe que era ocuracu, tequetemacoy, acabejeojo, carete, careta, o. Entonces ese era uno de ellos. ¿Todavía te acuerdas? Hombre, claro, y los cantos, como cantábamos, vamos a ver cómo cantábamos el sausao. El sausao después
me enteré ya, es que claro, fui al Museo del Hombre en París, vimos toda la documentación, mi amigo el padre Engler, que había recogido los cantos, canciones, las brujerías de la isla, el canto era, a ver si me acuerdo, el sausao. Sausaureva, saureovari, erua simo, 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 pou cari, erua maki maki, emaise paisa, ureiae. Bueno, es un canto un poco complicado, que también todo está relacionado con la pesca, ¿no? Y entonces se tocaba en una gran bocina, que había un agujero, que ellos llamaban, ¿cómo llamaban? Era el agujero vagine, komari, que era un poco como el sexo femenino, a través de eso en una trompeta, y entonces después de cantar eso, se tocaba y ya podían salir a pescar. Ahí se pescábamos todos con la langosta por la noche con antorchas, y era una vida era el único, unos cuantos marinos, unos guardias, y yo pues éramos los únicos que no éramos pascuenses o de la isla de Pascua. Tengo un vocabulario del pascuense actual. El pascuense actual es idioma tahitiano. El obispo Tepano de Tahití llevó allá unos cuantos tahitianos que se mezclaron, pero allá distinguen muy bien quién es de raza pascuense y de raza, por ejemplo, el hijo del descendiente de los reyes de Pascua se llama Riroroko. Los tepanos son también los pacaratis son tahitianos, y entonces todos hablan a una especie de tahitiano, y es una experiencia muy profunda que yo tuve cuando tenía, sobre todo por esas prácticas un poco de brujería desconocida, xamánica. Siempre el mundo de los xamanes me ha interesado mucho, los xamanes siberianos. ¿Estuviste de ayudante de medium también en otro lugar? Bueno, no sé con quién te ha contado todas esas cosas. Bueno, eso nunca lo he contado en ninguna entrevista. Cuéntame, si quieres. Sí, hombre, en la isla, cuando fui a Puerto Rico, cuando tuve la beca de atletismo, me acuerdo en Mayagüez, hoy es Puerto Franco, entonces no lo era, pues me hice muy amigo de una medium, porque allá el espiritismo está muy desarrollado, lo mismo que en Brasil. Yo ya había leído, porque me había interesado mucho ese tema, había leído los libros del padre Heredia. El padre Heredia es un padre jesuita. ¿Lo conocías tú? Sí. ¿Habías visto? ¿Habías oído hablar del padre Heredia? Sí. Que un poco pues desenmascara como buen jesuita, claro, ese mundo importante y apasionante, y lo cuenta de tal manera, los raps y las materializaciones de espíritus y todos los ectoplasmas. Y claro, yo ya me metí con mi amiga la medium y yo he sacado ectoplasmas, ¿sí? He materializado espíritus, ¿sí? Pero claro, me decía, y yo le creía a ella, mira Miguel, esto a tal hora, tal día, pues me ha pasado. Pero, ¿qué hago? Yo tengo aquí 2 médicos, no sé qué, tengo una clientela que no puedo yo defraudarles. Entonces, para no defraudarles hay que provocar el fraude, claro. Entonces yo le ayudaba. ¿Y lo montabas? Con unas gasas que sacábamos del ombligo así, con unos cables que iban por arriba, sacábamos el ectoplasma. Hacíamos también en unas vasijas que teníamos, una era de agua muy fría y la otra era de cera, caliente. Y entonces de pronto se oía remover la cera, se oía remover el agua, se abría la luz. ¡Hombre! ¡Qué mano tan enorme! Es la mano de Goliat. Porque claro, una mano como la nuestra, pero enorme. Y entonces, como la muñeca era un molde de una mano, como la muñeca era más delgada que la mano, pues ¿cómo se va a hacer eso? No había explicación, no se podía hacer. Claro, yo lo hacía con un guante de goma. Quinchaba, lo metía primero en la cera, se ponía, lo metía y después deshinchaba el guante y lo sacaba. Me da mucha pena porque a veces esos médicos quitaban un pedacito, analizaban, porque decía que le habían echado, no, es que yo le he echado un producto y es verdad, es el mismo del guante, o sea, no hay sustitución, se ha hecho con eso. Entonces, como no hay explicación, pues... Pero muy interesante, los RAS, por ejemplo, pues, a ver, contéstame, 1 si es sí, 2 si es no. Y entonces, a ver, fulanito, no sé qué. ¿Y eso lo hacías tú? Bueno, y yo era de los ruidos, claro, entonces lo siento, pero es una página de mi vida que nunca he contado, pero bueno, era por viajar un poco dentro, siempre con aquel pasaporte anterior que había leído mucho del padre Heredia, y es apasionante, pero también es bueno saber las cosas de detrás y delante del telón, ¿no? Vamos a seguir de viaje. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel. Todos tus oyentes que sean espiritistas se van a meter conmigo, pero bueno, perdonen, pero bueno, hay yo he dicho que esa medium me decía que en algunos momentos incontrolables un poco para ella, pues le pasaban cosas que no podía explicar. ¿Tú eso lo crees? ¿Que puedan pasar cosas? Hombre, yo creo que no conocemos la naturaleza humana todavía. La telequinesis, yo estaba en el Tíbet, me han contado cómo pues a 30 metros movían objetos pesados, como yo he visto un lama en pleno invierno, con un frío terrible, meter una especie de sábana de algodón, ponerse desnudo, ponerse la sábana encima
empezar a echar humo, yo le tomaba el pulso, 180, 190 pulsaciones, o sea, autocontrol, la secaba. Las autohipnosis mirándose a su ombligo de muchos lamas que corrían kilómetros y kilómetros medio hipnotizados. Es el control de la mente, es muy importante. Eso no tenemos tiempo, no es que estamos inventando sustitutos del cerebro con los ordenadores, las meninges no son las nuestras, son los chips, lo otro, no hay pensadores, entonces no estamos desarrollamos lo que hay alrededor nuestro, pero no a nosotros. Yeah. Nuestra cabeza es la misma ahora que hace 100 años. No hay un Schopenhauer, no hay filósofos, no sé, sí los hay, pero vamos. Pero debíamos dedicarnos un tiempo de verdad a desarrollar más nuestras posibilidades físicas, que a veces nos sorprenderíamos también, y hoy en día hay muchos casos de telepatía, se ha usado hasta en las guerras mundiales últimas, estos se han hecho desde submarinos, o sea, algo hay ahí que todavía no sabemos, ni dominamos, ni hemos entrado en ese mundo. Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos vamos de viaje ahora en la segunda parte a hablar de chamanes, al Amazonas y esos otros lugares que él muy bien conoce. Nos vamos de viaje, vamos a entrar a esa selva con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero quizá en esta segunda parte, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias con el mundo mágico antes de hablar luego de lo que estás preparando. Yo sé que llevas... Espera, el mundo mágico siempre me ha perseguido porque es apasionante. Claro, ¿no llevas calcetines? No, nunca, hace 20 o 30 ¿Por qué años. ¿No llevas calcetines? Yo creo por comodidad, ¿no? Me siento prisionero en el fondo si me pongo calcetín porque... No sé, es que no sirven para nada, ¿no? Hay unos maravillosos zapatos hoy en día y si no sandales o lo que sea, no me los pongo. A veces no me los pongo ni para ver a ministros, me acuerdo, el presidente de Cantabria se quedó muy... Claro, ¿te has olvidado? No, es que no. A veces me hace pasar apuros, sí. Ya, sin embargo, si tienes un calcetín del Che Guevara. Bueno, es una historia octubre del 67, allá en Valle Grande, ¿no? Sabíamos que había un guerrillero que lo habían acorralado. ¿No sabéis quién era? No se sabía quién era al principio. Y allá me acuerdo que estuvimos en el lavadero del hospital, porque esas fotos que han aparecido del Che Guevara muerto es el lavadero, no es una enfermería, no es el lavadero. Él estaba, y tampoco estaba solo, estaba con 6 de sus compañeros y con varios tiros. Hicimos un programa para Televisión Española que le dieron un premio de la crítica en aquel tiempo era Yo lo recuerdo perfectamente. La España de Franco, y nos votaron todos los delegados de los países del otro lado del telón, porque pues yo creo que demostramos muchísimo antes que se supiera la verdad, porque había una entrevista de Centeno Anaya diciendo que había muerto por las heridas del combate, el médico del hospital diciendo este hombre ha muerto instantáneamente porque tiene un tiro en el corazón, y fue un programa muy... El soldadito que estaba en una cama del hospital que había pegado un tiro, se le encasquilló la metralleta al Che y dijo no me mates, soy el Che, o sea, toda la historia, ¿no? Y no, bueno, pues, y el día que la había enterrado cerca, bueno, donde ahora se ha visto, ¿no? Allá se lo hemos contado, si ven algunos de nuestros escritos que hemos hecho, algunos hace muchísimos años, varios lustros atrás, ahí contábamos cómo estaba enterrado, donde ahora se ha descubierto, ¿no? Uh-huh. Con un cristal que le pusieron encima, y cuando vino la policía argentina para ver las huellas, que no la pudieron ver porque no se habían deshecho, ya habían puesto en formol y no tenía huellas dactilares aquellas manos, ¿no? ¿Y por qué el cristal? ¿Perdón? ¿Por qué el cristal? No, le pusieron el cristal encima, pues se conoce que al abrirla para ver la cara, ¿no? Ya. La cabeza, que todavía tenía, no sé si después se la quitaron o no, las manos se las cortaron, eso sí. Ya. ¿Y cogiste un calcetín de él? Y estaba en el hospital, sí, lo tenían por casa, por ahí. Sí. Pero bueno, yo no lo conocí en Madrid, no lo vi cuando pasaba por Madrid, pero, vamos, quise hablar cuando estuvimos con el programa de Aventura 92 en Cuba, con Fidel, y cuando empecé a hablar del Che me dio la vuelta y se puso a hablar de otras cosas, no entró en la conversación. Porque allá, según el Inti y el Coco Peredo, que eran sus compañeros políticos, dijeron que al Che le habían hecho una encerrona y que Fidel no quería, que lo mandó a un sitio donde no podía tener ayuda. Y es verdad, porque la población le ayudó, y meterse en Bolivia no es una isla donde se puede llegar, allá no se puede llegar de ninguna manera en ese chaco tan terrible, ¿no? Hablando de Cuba, en Cuba has estado con unos personajes, los ñáñigos, que muy poca gente blanca ha estado con ellos. Es que no sé por qué te he dicho antes, como estabas con una amiga tuya cubana, he dicho la palabra ñáñigo, sí. Porque el otro día, delante de un ilustrado escritor cubano, dije ñáñigo y me dijo, ¿y eso qué es? Nunca había oído hablar. Ya. Pues sí, estuvimos en los bosques cercanos, en esas selvas cubanas, con los ñáñigos. Hay una tradición muy importante afroantillana, y entonces todos esos misterios, leyendas se las han llevado a Cuba,
y los ñaños unos elementos malignos que andan por los bosques, que son apasionantes. Una historia, la historia del afro es maravillosa, es historia misteriosa. Y teníamos profesores, quise darles a los chicos en aquel programa, pues unos profesores para que les explicaran precisamente todas esas leyendas afros que todavía se mantienen vivas. ¿Y tú por qué sabías los de los ñáñigos? Hemos estado con ellos, con los abacuaz, metidos no un me poco. Digas. Sí, metidos en sus... Pero yo no soy el invitado, tú eres... Bueno, abacuaz son ellos, los ñáñigos son los que no se pueden ver, los ya. que están ahí, salen y se veten, son los espíritus del bosque. Yo soy vasco, y en Vizcaya, en el País Vasco, existe el Basa Jaun. Basa significa, en vasco, en euskera, significa bosque. Jaun, señor, el señor del bosque. Y el señor del bosque, yo me acuerdo que cuando viví 4 años en el Amazonas, se lo contaban mis amigos los indígenas de allá. Digo, yo soy igual que vosotros, porque vosotros, estoy hablando por ejemplo con tucanos y desanos, 2 tribus. Ellos tenían el boraró, que lo pintaban con un solo ojo, con muchos pelos. Ellos me llamaban que yo era boraró, que tenía una gran barba. Y digo, no, en mi país también está el Basa Jaun, nosotros el boraró. Iba más allá, donde los huitotos y los boras, y allá se llamaba el Chuyasaki. Y digo, ¿por qué? Es un nombre quechua. ¿Y por qué Chuyasaki? Mira, vente un día al bosque. Anduvimos noches y noches por el bosque, hasta que un día encontramos unas huellas de un pie que iba para adelante y otro del paso siguiente que iba para atrás. Es como si ellos me decían, no, es que el pie derecho mira para atrás y el izquierdo para adelante, y entonces no sabes si va o viene, y te caza. Y al cazarte, te agarra por el cuello, por la cabeza, te hace un agujero en la coronilla y te absorbe el seso. Entonces, eso es lo mismo que los sacamantecas, siempre hay en todas las... Y es, ahora, por ejemplo, no sé qué habréis preguntado alguno, porque el otro día vi en televisión con gran atención ese perro vampiro, el chupacabras. Pues es lo mismo, es la misma leyenda, la misma leyenda, que no sé en qué ha quedado, porque no tenía pelo, no sé... O sea, bueno, era un perro... Es el de los bosques, el espíritu de los bosques. Curioso. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esa es la invitación que os hacemos desde aquí. Nuestro primer invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo, nos traía algunas respuestas. Hay más. Queremos que abrir los sentidos para llegar a ese otro mundo y tener respuestas. Y hay un personaje, Juan José Benítez, que vino a nuestro programa y nos las traía. Escuchar, veréis qué interesante. Nos va a contar incluso una historia que nunca se ha contado en los medios de comunicación, la extraña desaparición de un avión del cual se habló muy poco. En principio preguntarte, ¿tenéis constancia ya que tú... No, que iba detrás. Yo te quería preguntar eso, ¿qué es lo que saben los gobiernos que son los ovnis? ¿Qué son? Naves no humanas. ¿De otros planetas? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias, años luz? Es que seguramente, con toda certeza, están manejando un sistema de, digamos, de viaje, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, de forma o de igual modo que la navegación vía satélite que nosotros estamos utilizando ahora no tiene absolutamente nada que ver con las piraguas que utilizaban los pascuenses. Ya. Y Juanjo, ¿por qué no lo cuentan los gobiernos? Aquí decías en esa parte que nos ha servido de introducción, que es un poco dejar en ridículo las tecnologías actuales de la Tierra. Pero ¿no crees que ya es momento? En Estados Unidos no sé si son el 70% de las personas que ya creen en la existencia de otros seres y que posiblemente estén visitándonos. Tú en tu último libro, La Quinta Columna, hablas de que incluso que están entre nosotros infiltrados. En España yo no sé si ya mucho más del 50% de las personas sabemos, creemos y estamos convencidos que hay algo más que todo esto que nos han contado. ¿Por qué no dicen, no sé, una parte de la verdad, por lo menos? Pues me imagino porque el gobierno español, como muchos de los gobiernos satélites de los Estados Unidos, también dependen de las directrices que marcan en ese sentido los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos. Es una bola de nieve, entonces yo me imagino que cuando no el 50%, sino el 100% de la opinión pública pregunte, haga presión, quizás no tengan más remedio que reconocer que han estado guardando este secreto durante tantas décadas. Por otro lado, ellos se encuentran en una situación muy comprometida, es decir, desaparece un Harrier en España, desaparece su piloto. ¿Qué explicación van a dar en el Parlamento?
ha desaparecido y se sabe que no ha sido un accidente. No ha aparecido ni un solo resto del avión, nada, absolutamente nada. Desapareció en pantalla. Hay un testigo que iba detrás volando de este avión español. Entonces la postura de los militares ante la opinión pública, ante los políticos, ante el Parlamento, es realmente embarazosa. Si ustedes tienen constancia y seguridad de que hay otros artefactos superiores a los que ustedes están manejando y a todos los sistemas de seguridad y defensa, ¿para qué nos sirven ustedes, militares?